Consideremos dos objetos o regiones que se encuentran a diferentes temperaturas. Pueden contener sustancias distintas o pueden ser zonas distintas de una misma sustancia. Supongamos que esta es la región o cuerpo a mayor temperatura, es decir, el objeto caliente. Este otro es el cuerpo frío. La mayor agitación térmica del cuerpo caliente hace que fluya calor desde él hacia el otro. Este fenómeno recibe el nombre de transmisión de calor y tiende a reducir y en último término a anular la diferencia de temperaturas. La ley básica que rige la transmisión de calor es bien conocida desde hace 2 siglos. Establece que el calor que fluye entre ambos objetos es proporcional al tiempo durante el cual se mantienen en contacto. Cuanto más tiempo mantengamos los cuerpos en contacto, más calor fluirá entre ambos. A la superficie de separación entre objetos. Atención, en el diagrama se representa como una línea, pero en realidad es una superficie. Y a la diferencia de temperaturas. La constante de proporcionalidad global recibe el nombre de coeficiente de transmisión del calor. Determinar su valor es sencillo en algunas ocasiones y sumamente difícil en otras. En cualquier caso, valores elevados de H implican que el calor se transfiere fácilmente del cuerpo caliente al frío. Valores bajos significan que el calor fluye con dificultad. La proporcionalidad con el tiempo hace que normalmente tenga más sentido ocuparse de la cantidad de calor por unidad de tiempo, es decir, de la potencia transferida. En el sistema internacional la potencia se mide en vatios, la superficie en metros cuadrados y las temperaturas en Kelvin. Por tanto, el coeficiente de transmisión H se mide en vatios por metro cuadrado y Kelvin. Tradicionalmente se distinguen 3 mecanismos básicos de transmisión del calor: conducción, convección y radiación. Los analizaremos por separado, aunque la mayor parte de los fenómenos naturales en los que hay transferencia de calor mezclan 2 de estos mecanismos o los 3. La forma clásica de formular la conducción consiste en considerar 2 recintos o ambientes a temperaturas diferentes, separados por una pared, sólida o no, plana o curva. En estas condiciones decimos que fluye calor por conducción desde el recinto caliente hacia el frío, atravesando la pared. Puede ser el caso del calor que fluye a través de la base de una cacerola puesta al fuego, o el que fluye entre el interior y el exterior de una vivienda a través de las paredes de ésta, o el que se transfiere entre el cuerpo de una persona y el ambiente exterior a través de su ropa. Un rasgo característico de la conducción es que el calor atraviesa la pared sin necesidad de que haya movimiento macroscópico de materia en ésta. No lo hay en la base de la cacerola durante la transferencia de calor, ni tampoco en la pared que separa la vivienda de su exterior, ni las fibras que constituyen la ropa tienen por qué moverse cuando fluye calor a través de ellas. En todos estos casos la potencia transferida se atiene a la ley general, pero además el coeficiente de transmisión de calor admite una expresión simple. Para empezar, ocurre que es inversamente proporcional al grosor de la pared. Es muy razonable. Paredes gruesas dificultan el flujo de calor a través de ellas y paredes finas lo facilitan. Y en segundo lugar, es directamente proporcional a un parámetro propio del material con que está hecha la pared, su conductividad térmica. Como H se mide en estas unidades y D se mide en metros, la conductividad térmica se mide en vatios por metro y Kelvin. La conductividad térmica nos permite catalogar los materiales como buenos o malos conductores de calor, según que posean alta o baja conductividad térmica. Los límites que aparecen en la tabla son puramente orientativos. En cada caso, la conductividad de una pared se elige de acuerdo con su propósito. En el caso de la cacerola se elige un metal, un material de alta conductividad que permita transferir cómodamente calor hacia el contenido del recipiente. En los otros 2 ejemplos, la transferencia de calor se suele considerar como una pérdida de energía y conviene limitarla con paredes gruesas y de baja conductividad.
El mecanismo de convección es propio de los fluidos, es decir, líquidos o gases. Un ejemplo que nos proporciona las primeras claves del fenómeno lo constituyen los no muy felizmente llamados radiadores, que calientan nuestras viviendas. Las masas de aire próximas al radiador se calientan por contacto con él. Puesto que el aire caliente es menos denso que el aire frío, dichas masas tienden a ascender y se establece una circulación de aire que, de modo muy simplificado, tiene la trayectoria que se ve en pantalla. A medida que el aire caliente visita zonas relativamente frías, les cede calor, con lo que su propia temperatura decrece, su densidad aumenta y acaba descendiendo. El recorrido completo de las masas de aire constituye lo que se denomina corriente de convección. Como muestra este primer ejemplo, la esencia de la convección es que la transmisión de calor, a diferencia de lo que ocurría con la conducción, existe gracias al movimiento macroscópico de materia. Por otra parte, este ejemplo constituye un caso de convección natural, porque las masas de aire ascienden espontáneamente debido a su menor densidad. Volvamos ahora al caso del recipiente puesto al fuego. La conducción permite el paso de calor a través de la base del recipiente, pero solo calienta eficientemente las zonas de líquido más próximas a la base, porque la conductividad de los líquidos es baja. Sin embargo, este calentamiento local desencadena corrientes de convección que reparten el calor por todo el líquido. De nuevo, este es un ejemplo de convección natural, porque el líquido caliente asciende espontáneamente debido a su menor densidad, y vuelve a descender también espontáneamente cuando se enfría. Volvamos al ejemplo de la vivienda. El calor que el radiador distribuye por la estancia procede habitualmente de la combustión en una caldera. Una bomba incorporada a esta impulsa agua caliente a través de un circuito que llega a todos los radiadores de la vivienda. Ahora el fluido que transporta el calor es el agua. Se habla en este caso de convección forzada, porque el movimiento del fluido no es espontáneo, sino inducido artificialmente por la bomba. Y si conectamos un calefactor, el calor generado por la resistencia eléctrica que hay en su interior es transportado al exterior por un ventilador incorporado al aparato. Este es otro ejemplo de convección forzada. El fluido que transporta el calor es aire y el agente impulsor es el ventilador. Lejos de la rejilla del calefactor, no obstante, se establecen corrientes adicionales, en las que la convección natural es el mecanismo dominante. Podemos formular matemáticamente la transferencia por convección considerando un fluido a temperatura Tf en contacto con otro cuerpo, generalmente sólido, a temperatura Tc. El calor y la potencia transferidos entre el cuerpo y el fluido se atienen a las ecuaciones generales que dimos antes. Sin embargo, la utilidad de estas ecuaciones suele ser limitada porque en la convección rara vez es posible obtener expresiones simples para el coeficiente de transmisión de calor H. Todos los cuerpos, por el solo hecho de encontrarse a una temperatura dada, emiten energía en todas direcciones en forma de ondas electromagnéticas. Este fenómeno se conoce como emisión térmica, radiación térmica o simplemente radiación. Las ondas emitidas por los cuerpos a temperatura ambiente son invisibles para nuestros ojos, pero a mayores temperaturas, como la de este hierro candente, son visibles. La potencia emitida es proporcional a la superficie del objeto emisor y a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. Esto significa, por ejemplo, que al duplicar la temperatura en Kelvin de un objeto, la energía que emite por unidad de tiempo se multiplica por 16. De la constante de proporcionalidad solo diremos aquí que depende de las propiedades ópticas de la superficie del cuerpo. Parte de la radiación térmica emitida por un objeto puede alcanzar a otros objetos de menor temperatura y provocar en estos los mismos efectos que cualquier otro tipo de aporte de calor, por ejemplo, incrementar su temperatura. La energía recibida por el objeto frío por unidad de tiempo se puede escribir al menos aproximadamente con arreglo a la expresión general. Sin embargo, la superficie y el coeficiente de transmisión de calor por radiación requieren un cálculo cuidadoso que no estamos en condiciones de detallar aquí. Los objetos calentados por radiación no tienen por qué estar próximos al objeto emisor,
y ni siquiera tiene por qué haber un medio material entre ambos. Por ejemplo, la luz solar es radiación térmica y alcanza la Tierra tras atravesar millones de kilómetros de espacio vacío.